Varias causas de trascendencia se trataron esta semana en los tribunales de Paraná. Nuevamente volvieron a negarle a Claudia Bernal, la jefa narco, la posibilidad de prisión domiciliaria. Y en este caso también se solicitó la nulidad de las actuaciones relacionadas con su última detención, porque según su abogado defensor hay situaciones que planteaban justamente algo anómalo y que era que no coincidían las fechas que oficialmente se dieron del comienzo de la investigación secreta con lo que expresó públicamente el director de toxicología a Códigos, diciendo que hacía 4 meses que estaban investigándola. Pero el juez Mauricio Mayer negó tajantemente la nulidad y también negó la prisión domiciliaria. ¿Cuánto tiempo llevó esta investigación que tuvo en semanas antes vigilancia con cámaras, vigilancia con personal especializado? Nosotros, el procedimiento llevó más de 4 meses. O sea, del último procedimiento que se hizo a esta mujer en el año 2022, al tiempito que ella sale en prisión domiciliaria, que empezó con esta situación judicial que la favorecía en cierta manera, empezó para nosotros a seguir con esta actividad ilícita. Doctor, el planteo que hizo en relación a pedir la nulidad de las actuaciones, ¿cómo se fundamentó? Lo fundamenté por el hecho de que el señor director, creo que de toxicología, Ormaechea, que había estado en justamente tu programa, Mauricio, había expresado públicamente, y está en YouTube, de que hacía 4 o 5 meses que le estaban investigando a Claudia, y resulta que hace 2 meses recién le habían avisado a Fiscalía. Entonces, desde el punto de vista legal, eso no corresponde. Ahora, rechazó la nulidad el doctor Mayer. Insistís que existe jurisprudencia de Por que supuesto, se puede pedir la nulidad. Y jurisprudencia de la propia Corte Suprema. Y así que no solamente de acá. Independientemente de eso, vamos a ver si se plantea la casación o a qué otra cosa se puede arribar. Explicaron que tenían la libertad de hacerlo, incluso hasta si lo hicieron público, que podían haber incurrido en algún error. No, es que no hay ningún... Porque en la formalidad del papel es lo que se tiene en cuenta. Exactamente, en la formalidad es lo que está de acuerdo a la ley, incluso al propio 207 del Código de Procedimiento nuestro, que es el que invocan, justamente lo dice expresamente, si no es una cuestión de urgencia, tiene que tener justamente eso. Y no quise cuestionar la situación nocturna tampoco, porque en el decreto fundado, la doctora Barbagelata, se mencionaba que podían entrar en horas de la noche, cosa que no estaba en el acta de allanamiento que habían llevado. Doctor, usted, digamos, puso las manos en el fuego por su clienta, pero ¿había visto el video ese antes? No, para nada, no sabía absolutamente nada, no solo no sabía de su existencia, ¿Se sorprendió sino que cuando vio el video? Me sorprendí totalmente. ¿Estás pensando en construir? Entonces venite a Corralón Rondó, que tiene amplio stock en materiales gruesos con entrega inmediata. Ladrillos, cemento, arena, viguetas, canto rodado, chapas, aberturas, todo en materiales para la construcción. La mejor atención y asesoramiento. Pedí tu presupuesto en Corralón Rondó. Rondó al 900. Otra de las causas que tuvo tratamiento esta semana fue la de Yanina Lescano por la muerte de Nayara. ¿Recuerdan ustedes Nayara Cristo, la chiquita que resultó muerta después de haber sufrido tremendas torturas, lesiones que determinaron a una tierna edad su fallecimiento? Por este tema, purga cárcel Miguel Cristo, pero se solicitó la nulidad de la causa, se va a hacer un nuevo juicio. No obstante, el defensor de Yanina Soledad Lescano pidió ahora su absolución, porque según la defensa, Yanina Lescano fue víctima de violencia de género y en razón de esto
omitió cuidar en su deber de guarda como madrastra, cuidar de la integridad de Nayara. Esto nos decía Patricio Pozzi, el defensor de Yanina Soledad Lescano. En Suministros Sanitarios contamos con la más amplia variedad de tanques domiciliarios y cisternas Waterplus. Productos con garantía de hasta 25 años, ultra delgados, ecológicos y con la mejor relación precio-calidad del mercado. Tanques y cisternas Waterplus. En Paraná encontralos en Suministros Sanitarios. Almirante Brown 1647 y Avenida Ramírez 4630. Concretamente nosotros cuando planteamos, digo, más allá de la honestidad intelectual de los acusadores, que eso no lo negamos, que obviamente en base a ciertos prejuicios ya previo a la imputación formal que se le hizo a Yanina Lescano, ya los fiscales anunciaban que le iban a poner una perpetua, sin escucharla, sin saber lo que pasó y sin investigar respecto a lo que pasó. Escuchaban los medios de comunicación. Y al otro día se ratifica, al otro día en la imputación ratifican esto. No importa, no te queremos, miente y si sufriste violencia no nos importa, te acusamos. Y esto también lo aclaré, no estamos achacando nada en base a lo que piensan o creen los fiscales, porque yo no dudo de la honestidad intelectual de ellos o de su convencimiento. Yo digo que frente al condicionamiento social le pasa a los fiscales, como nos pasa a todos, no se advertían ciertas cuestiones que deberían ser analizadas, que reflejan esa situación de violencia en la cual estaba inmiscuida Lescano. Que, como dije, también rectifica esto. Tenemos un monstruo que asesina y mata a su hija, con tortura y tratos crueles, pero con Yanina era un tipo piola, era buen tipo. Y a la vez Yanina, que veía cómo ese tipo estaba torturando y matando a su hija, no tenía por qué tener miedo ni pensar que ese tipo era malo, más allá que ella estaba con su hijo pequeño viendo cómo Cristo mataba y torturaba a su hija. Entonces ahí partimos de un absurdo. O sea, si vos ves cómo torturan a alguien y mínimamente algo de temor tiene que tener. Después un montón de elementos de corroboración que advierten que Yanina le pedía que le deje de pegar, se metía, que la consolaba, que la quemaba, que se quería ir y no la dejaba, que le pedía que la lleve con sus abuelos para que la salven, porque los abuelos eran los mejores cuidadores de su nieta. Eso lo dice Yanina, o con los médicos. Bueno, todo eso está confirmado en el juicio, y sin embargo no se valora. Eso es lo que queremos, que se valoren esas cuestiones para hacer un análisis justo. Dijo el fiscal Patricio que ustedes, digamos, de alguna manera no habían explicado el tema de la nulidad del juicio. Claro. Sí, no sé en qué se basó, porque lo que hicimos fue justamente criticar todo eso, pero bueno. Ahora piden la absolución de ella, pero claro, no están conformes con que se haga un nuevo juicio. No, porque ya partimos de esta acusación discriminadora y por ende el análisis en base a cómo está la acusación sabemos que justamente va a ser discriminante. Lo que queremos es que en base a la acusación, a lo que se pretende investigar, se incorpore esta visión. Por ende, si repetimos un nuevo juicio, primero que no compartimos los fundamentos del análisis de casación, pero si repetimos el nuevo juicio como está planteado, caemos en el mismo error. Salvo que se haya vuelto más para atrás y se establezca una investigación con cierto enfoque, pero eso no fue lo que pasó. ¿Por qué decir? Porque en el nuevo juicio seguimos con el análisis porque el Estado no cumple con su ella no fue víctima de violencia de género. No, si ella no fue víctima, al menos analizarlo. ¿Por qué? Porque tenés el deber. ¿Por qué? Porque dice la ley. ¿Por qué? Porque si no estás incumpliendo deberes de funcionario público. Y ese es el enfoque que hay que aplicar en este flagelo que es mundial, digamos, no es que me voy a poner a discutir si hay violencia de género o no hay violencia. Digo, al menos vemos este flagelo en términos generales de que ocurre cierta sumisión, poder de dominio, lo que sea, en términos históricos y culturales, ¿no? Patricio, uno los escucha a ustedes, digamos, a vos, a Cuyen, y uno navega por líneas de autores, por cuestiones que tienen que ver con jurisprudencia. Hablo del tema del delito de omisión, cuando el doctor Cuyen plantea la inconstitucionalidad, según cómo está aplicada. Bajemos al llano para que la gente nos entienda. Cuando Cuyen dice sobre cierta inconstitucionalidad, da ejemplos de la omisión en otras causas. Lo que fue la omisión acá para Yanina Lescano en razón de no acudir a salvar a su hijastra. Eso tiene que ver concretamente porque en estos delitos de omisión impropia quiere decir que no están escritos. Al no estar escrito viola el principio de legalidad que establece nuestra Constitución, que nadie puede ser condenado en base a un hecho
sobre una cuestión legislada previamente, con una ley previa. Entonces, nuestro Código Penal no legisla este tipo omisivo y por ende se justifica a través de autores extranjeros, alemanes y españoles que viven en otra sociedad, y se trata de incorporar a nuestro derecho a partir de esta importación de jurisprudencia, y obviamente nosotros sostenemos esto no es inconstitucional, viola el Código Penal, viola nuestro Código Procesal que establece en su artículo 1 claramente que esto no se puede llevar adelante, que nadie plantea la inconstitucionalidad de esos artículos, que nadie da la discusión y que esto se acepta como si fuera unánime cuando en verdad son cuestiones muy discutidas. Entonces nosotros decimos, al menos demos el debate, pues esto se imputa como si fuera unánime y se condena sin ni siquiera cumplir con las leyes que en aquellos países donde esto se aplica hay determinados requisitos. Acá ni siquiera sabíamos bien la conducta de la cual nos tenemos que defender porque nunca fue intimada y los venimos pidiendo. Vos lo tenés, creo que vos has participado de todas las audiencias. En aquellas audiencias de elevación a juicio, no sé si recordarás, allá por el 2019, desde aquellos momentos venimos planteando, queremos saber de qué defendernos, queremos saber cuál es la ley aplicable. Nunca se nos informó y frente a la aceptación de este tipo y no ejercer el control de la acusación por parte de los jueces y juezas, es donde aparecen estos estereotipos. No importa que no esté previsada, que haga algo. Si tiene que dar la vida, que la dé. Ese es el estereotipo de madre, que todo lo puede y todo lo debe. Si tiene que dar la vida de ella o de sus otros hijos, que la dé. Eso es un estereotipo atrás, porque no se analiza en el nivel de riesgo. Más o menos esos son los planteos. Pero como se recordará, allá por 2018 en el juicio contra Miguel Cristo y Yanina Soledad Lescano, los fiscales Santiago Brugo y Juan Malvacio acusaban a la Lescano por la omisión en su responsabilidad de guardadora como madrastra, su responsabilidad indelegable, y esto marcando que no había elementos para considerar que ella era víctima de presiones, amenazas o violencia de género, cosa que hoy se está validando y se está argumentando para pedir no una morigeración de su pena, sino su completa absolución. Se incluyen todos estos sufrimientos de Nayara, las quemaduras, los golpes, la falta de alimentación, la quemadura en el cuerpo con líquidos de altas temperaturas y cigarrillos. Esto le provocó un estado de desnutrición generalizada que le provoca la muerte. En términos vulgares, fue torturada en su presencia y lo que se le atribuyó desde la Fiscalía es no haber hecho absolutamente nada para salvarle la vida. Y eso lo comprendió cabalmente tanto Lescano como su defensor. Si se repasa lo que fue la declaración de imputada que prestó la señora Lescano, ahí se puede ver con una claridad meridiana que ya trazó cuál fue la estrategia defensista. Y la estrategia defensista de la señora Lescano no fue otra que responsabilizar o pretender responsabilizar el deceso de Nayara en el señor Cristo, que era su concubino. Eso no está controvertido por ninguno de los dos. Y la pregunta del doctor Cozzi respecto de estos 200 días, que sí, es verdad, se podrían circunscribir en 40, pero lo que no mencionó el doctor Cozzi, probablemente porque no lo haya tenido presente, es que hasta el momento no tenemos los estudios anatomopatológicos que van a revelar
la data efectiva de las lesiones. Por eso nosotros, a los efectos de garantizarle el mayor derecho de defensa del juicio, le ampliamos el periodo, habida cuenta que tanto Lescano como su abogado defensor conocen plenamente qué fue lo que sucedió en esos 200 días de convivencia fijados a partir de agosto del año del 2018 y en los últimos 40 días, donde con los estudios preliminares y el estudio autópsico pudimos acreditar este padecimiento, este sufrimiento, estas torturas que sufrió una niña absolutamente indefensa. Ante cualquier circunstancia que amerite la presencia policial, no dude en llamar a la policía comunicándose al 911. Recuerde que su policía está para ayudar las 24 horas. Gracias por hacernos parte de su vida. Jefatura de Policía Departamental Paraná. Otra de las causas importantes en las que se trabajó esta semana en los tribunales de Paraná tiene que ver con el crimen que tuvo como víctima el contador Gonzalo Calleja. También este jueves se realizó la audiencia para seleccionar los jurados, para sortear los jurados, y es el puntapié inicial encaminado para llegar al 27 de marzo, día en que comenzará el juicio contra Ezequiel Morato y Francisco Jiménez, quienes son considerados los autores de haber asesinado al contador Gonzalo Calleja. Son audiencias de preparación para la conformación del jurado, en este caso específicamente. Se ha hecho el sorteo de los potenciales jurados con un cupo de 80 personas para poder, a partir de ahí, llegar a la conformación del jurado más justo. Vimos que estuvo presente Morato, Ezequiel Morato, está muy cambiado físicamente, ha adelgazado muchísimo. Uno piensa, la situación, ¿no? La procesión va por dentro, pero recién lo enfrentamos con la cámara, al menos esperando, como muchos otros casos hemos tenido, esperando una respuesta, un arrepentimiento, y no sale al menos decir me arrepiento. ¿Cómo lo analiza usted? Una persona como Morato, ¿analiza que una persona así está arrepentido de lo que pasó, de lo que hizo? En realidad escapa a aquello que uno más o menos conoce técnicamente, digamos, llegar a una valoración de esa. Entiendo que él ha tenido ocasión de declarar durante la investigación y tendrá la ocasión de declarar durante el debate. Y ahí, eventualmente se verá si es que hay un arrepentimiento o no, o si hay una explicación genuina o no de lo ocurrido. No estaban obligados a venir hoy para presenciar la selección de jurados. No, la audiencia de hoy es una audiencia meramente técnica, de hecho casi administrativa, porque es una aplicación con un algoritmo el que efectúa el sorteo de manera automática y se hace por la Secretaría de la Oficina de Gestión de Audiencia, específicamente de juicio por jurado, así que la verdad es que es una audiencia en la que las partes, la ley dice que las partes tenemos que participar, así estábamos, inclusive el juez técnico se hizo presente y las personas imputadas no están obligadas a participar, uno de ellos se presentó, requirió venir, digamos, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con los padres de Gonzalo Calleja días atrás. Ellos están conformes con el fiscal que ha llevado adelante la causa. ¿Usted está conforme con la investigación satisfactoria, digamos, de todo lo que se pudo lograr? Amén de que hubo una versión de un tercer partícipe que nunca se pudo probar. ¿Usted logró algún contacto con los padres? ¿Mantiene contacto con ellos? Desde la Fiscalía estamos permanentemente en contacto con la familia de esta víctima, como las familias de las otras víctimas. Personalmente, en los casos que me son asignados, lo hago de esta manera. Y entiendo que estamos trabajando y se ha hecho un trabajo
serio, técnico y que lleva a las acreditaciones. Bueno, el juicio es justamente para eso, ahora ver puesta a andar las evidencias y la prueba que se ha recolectado, corroborar que la versión de la Fiscalía, la hipótesis de la Fiscalía y de la acusación privada, de la querella, que son idénticas, es lo que ha ocurrido, digamos, ¿no? Después sí, ha sido una investigación que tuvo su volumen en cuanto a datos, a información y aquello que pudo ser corroborado y aquello que no. Desde luego, con la participación de la querella, la familia ha estado permanente y de manera directa informada al respecto de los avances y de las decisiones que se tomaron. El juicio fue fijado hoy, del 27 al 31 de marzo, y el delito que se le es imputado a las dos personas que están imputadas en este caso como autores del hecho es homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por cometerse con alevosía, es decir, actuando sobre seguro, y para la comisión y el ocultamiento de otro delito que es el delito de robo. Esto tiene una sola pena. Sí, de perpetua. Perfecto. Eventualmente, si se alcanza más allá de toda duda razonable, el veredicto de culpabilidad. Ahora, ¿te querés decir algo? ¿Estás arrepentido por lo que hiciste? ¿Tenés algún arrepentimiento para la familia? Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Otra de las causas trascendentes de esta semana en los tribunales de Paraná fue el juicio abreviado en el cual acordaron penas dos personas que fueron imputadas en 2021 por el asalto al Corralón Almafuerte en Circunvalación el 16 de julio de 2021, día en que resultó gravemente herido uno de los responsables de este corralón, el señor Pablo Ferreira. Vamos a recordar, Ferreira fue atacado a balazos por dos personas que finalmente fueron localizadas y se pudo establecer que fueron las que le robaron aproximadamente $30.000 que llevaba en una mochila, y a partir de ese momento el doctor Mariano Budasov instaló una investigación muy detallada, muy pormenorizada, que terminó con la acusación contra dos personas de apellido Cuatrín y Lemos. Luciano Cuatrín aceptó 8 años de prisión por tener la responsabilidad de haber actuado en complicidad con Jesús Lemos, quien habría sido el autor de los disparos. Pero como Lemos tenía antecedentes, tenía ya una caída penal, tenía un homicidio sobre sus espaldas y le quedaban aproximadamente 2 años a cumplir, se le suma esa pena, se le computa y finalmente se establece un monto de 10 años que fue aceptado por Jesús Lemos, 10 años y 4 meses de prisión a cumplir en la Unidad Penal 1 de Paraná. 8 años de prisión entonces para Luciano Cuatrín, 10 años y 4 meses para Jesús Lemos, y resta todavía resolver, esta sería la palabra, este sería el término, la situación de Ariel Scioni, quien figura como instigador, sería quien reunió esta mano de obra y los orientó a quien era la víctima. Estamos hablando de Pablo Ferreira, quien terminaba de hacer una transacción inmobiliaria y llevaba en una mochila más de $30.000, dinero que nunca fue encontrado. Formatted.
para cerrar nuestra edición de hoy, el enfoque jurídico de nuestro amigo y colaborador permanente de Códigos, el doctor Marco Rodríguez Allende, sobre los delitos de comisión de omisión. ¿Qué es la comisión de omisión? Algo que es interpretado por la dogmática, pero no por la ley, no por el Código Penal. ¿Cómo se puede entender la responsabilidad de la omisión frente a un caso de homicidio? Y más puntualmente, lo que se analiza del caso de Yanina Lescano. Se le acusa no haber ejercido con su obrar, con su maniobra propia, los daños que causaron la muerte de Nayara, pero sí no haber hecho nada, la omisión. ¿Cómo se puede responsabilizar? Lo acusan a través de la dogmática, no de la ley. ¿Cómo se puede interpretar? ¿Quién tiene la razón? ¿La defensa? ¿La fiscalía? ¿La acusación? ¿Cómo podemos entender que una persona pueda aducir que por padecer violencia de género y también violencia institucional, o sea que la justicia no atendió que ella era víctima? Lo tenemos que entender, tenemos que justificarlo. Doctor, por favor, con esto cerramos nuestra edición de hoy. Gracias por acompañarnos. Lo dejamos interpretando justamente la explicación del doctor Marco Rodríguez Allende. El caso tremendo que me hace acordar mucho al caso de La Pampa, de este niño, Lucio, que fallece a manos de... Habría que ver bien la sentencia, Mauricio, de la causa Lucio, en donde la pareja de la madre fue la que produce los golpes mortales y la madre omite el cuidado. Pero vamos a ingresar un poquito a este caso, al caso que vos haces referencia, Mauricio. Yo recuerdo que siempre hago esta aclaración. Cuando hablamos de casos particulares, específicos, reales, palpables, es importante, cuando uno no tiene intervención, no conoce los elementos probatorios puntualmente, uno conoce lo que públicamente se puede conocer y no podemos analizar en profundidad algunos aspectos más allá de lo que nosotros podemos dar nuestra expresión o opinión. Pero recuerdo perfectamente ese caso porque el abuelo quería constituirse como querellante particular, quería ejercer una acusación contra el padre y contra quien fuera su pareja, quienes realmente fueron los responsables que fueron condenadas estas personas. Y me acuerdo que al inicio de la investigación yo me reuní varias veces con el fiscal en los primeros días cuando ya teníamos la autopsia determinada de la muerte, ¿no? Las características, sí, tremendo el caso. El Código Penal no establece expresamente, Mauricio, cuando habla del homicidio, habla en términos el que matara, el que produce la muerte a otra persona. Ese homicidio puede ser simple o puede ser calificado, ¿no? Pero no habla sobre, no establece expresamente el delito de lo que es la comisión por omisión. He escuchado a un colega que daba un ejemplo de aquel padre que agarra a su hijo y lo ahoga en la pileta. Eso es el delito de comisión. Hay una acción justamente que es ahogar a su hijo. Distinto es el padre que está escuchando, está mirando televisión y escucha que ese hijo está yendo a la pileta y se da cuenta que se va a tirar al agua, se cae al agua y no hace nada. Si bien no hubo una acción, pero esa omisión de no salvar es equiparable a haberlo matado. Esta figura, que un colega lo puso en ejemplo, creo que en esta audiencia, en el recurso extraordinario ante el Superior Tribunal de Justicia. El doctor Miguel Cushing. Sí, es un muy buen ejemplo, claro. Es un muy buen ejemplo para establecer que si bien el Código Penal no lo establece, toda la dogmática penal ya no merece ningún tipo de discusión. ¿Qué significa?
En el caso puntual que estamos haciendo referencia, tenemos a un padre que ejercía activamente las lesiones tormentosas, las acciones contra una niña o un niño. En ese caso está clara la acción. Ahora, ¿qué pasa con la pareja que observa cómo el padre apagaba el cigarrillo en su cuerpo, observa los distintos abusos, observa los golpes, observa los gritos y no auxilia a esa persona indefensa? No llama a la policía, no llama a un vecino. Bueno, analizado así, de esa forma, Mauricio, ninguna duda cabe que le asiste razón a la sentencia al haberla condenado, porque debió prestar un auxilio. Si bien el Código Penal no establece expresamente que el que no prestare un auxilio se equipara a un homicidio, porque no está establecido de esa forma, sí dogmáticamente, y todos los tribunales, ya es pacífica la opinión, que justamente aquella persona que él tenía la responsabilidad porque estaba al cuidado. Estamos hablando de una persona que estaba al cuidado de esa madre o de esa persona mayor que estaba viviendo en esa casa, que escuchaba lo que estaba sufriendo, que observaba lo que vivía, ese tormento. Debía prestar un auxilio, debía llamar a la policía. Eso en principio. Ahora, lo que dice la defensa, dice, está bien, debía, pero no pudo. Eso ya es otra cosa. Eso ya es un elemento que yo no lo cuento, no puedo decir si pudo o no pudo en el marco de violencia de género, en el marco de una presión que el padre no solo ejercía un tormento con sus hijos, sino también posiblemente contra su mujer. No lo sé. Es que la Fiscalía intentó plantear esto analizando la declaración de Yanina Soledad Lescano en su momento, y testigos que dijeron que ella deambulaba libremente, usaba el celular, no lo tenía prohibido, tenía contacto, comercializaba y pudo haber pedido auxilio. Esos son los detalles que, como uno no conoce la causa, no puede analizar. Sería irresponsable de mi parte tomar partido sobre la defensa o tomar partido por la Fiscalía. Yo analizo objetivamente ante una pregunta tuya, Mauricio, digo, bueno, en principio la Fiscalía tendría razón de acusar a esta persona por la falta de auxilio. Esa falta de auxilio, si bien no está tipificado expresamente en el Código Penal como homicidio calificado, está previsto dogmáticamente. Los tribunales pueden llegar a condenar a una persona si no presta el debido auxilio de una persona. No, ¿por qué? Porque no se castiga quien ejerce la acción propiamente dicho, sino yo que pacíficamente miro cómo mi pareja produce tormentos, produce lesiones, golpes a ese niño y yo no hago nada. En principio. Pero también vamos a ponernos en la posición de la defensa. Vamos a ponernos en la posición de la defensa, seamos responsables, en donde la defensa dice, sí, está bien, esto pudo haber sido, pero no fue de la manera que la Fiscalía lo dice, porque ellos tienen elementos que dicen haber probado que había un marco de violencia de género ejercida por esta persona, por Cristo, que era el padre, y que también lo ejercía con los demás hijos y que lo ejercía con ella. Esos elementos probatorios yo no los cuento. Vamos a darle la derecha a la defensa, por eso apelaron y por eso están en una impugnación extraordinaria. Lo cierto y lo concreto es que tenemos por un lado la Fiscalía que tiene esta tesis, que según los testigos y según las pruebas que hubo en el desarrollo en el juicio por jurado, ninguno observó de los vecinos que haya habido violencia de género, observaron que se movían tranquilamente las dos personas, observaron sí escuchaban los gritos desgarradores y los tormentos que vivía la pequeña. Y en este sentido, bueno, podemos darle la derecha a la Fiscalía, pero también tendríamos que observar qué elementos probatorios pudo haber arrimado en la causa la defensa para demostrar que la imputada, la condenada, no pudo prestar el auxilio. No pudo. No conozco los elementos probatorios. Deberían demostrarlo. Si no lo demuestran, está claro que la responsabilidad de la mujer
es casi parecida a quien ejerció los tormentos. Para cerrar, doctor, no era cualquier persona, Janina Soledad Lescano, tenía la responsabilidad de guardadora, o sea, no era una vecina que estaba mirando lo que pasaba, era la que oficiaba, la que reemplazaba a su madre. Vivían juntos. Estaban en el mismo cuarto, en la misma casa, exactamente. Pero otra parte, no solamente acusan violencia de género, sino violencia institucional porque analizan que la justicia no supo investigar debidamente la existencia de la violencia de género. Es otro elemento. Bueno, esos elementos ayuda a la tesis de la defensa, diciendo, bueno, si bien se le puede responsabilizar a la imputada, a la condenada a esta situación, no se puede avanzar porque ella no tenía las herramientas necesarias, fundamentales para impedir las agresiones tormentosas que el padre le realizaba. Bueno, la última palabra, por supuesto, la va a tener el Superior Tribunal de Justicia.